En esta parte de la diapositiva nos está mostrando cómo cada uno de los elementos de las purinas proviene de un intermediario. Por ejemplo, el nitrógeno 9 y 3 provienen de glutamina, los carbonos 4, 5 y el nitrógeno 7 provienen de la glicina. El carbono 8 proviene del N10 tetrahidrofolato, el carbono 2 del N10 tetrahidrofolato, el nitrógeno 1 del aspartato y el carbono 6 de CO2. Aquí nos están mostrando las reacciones de la síntesis de nuevo que está dividido en una etapa 1 y una etapa 2. En la etapa 1, entonces, la ribosa 5-fosfato que viene del ciclo de las pentosas en una reacción catalizada por la PRPP sintetasa se convierte en PRPP o ribosa 5-fosfato 1-pirofosfato. Con la hidrólisis de ATP hasta AMP y se une el pirofosfato al carbono 1' de la ribosa. Posteriormente el PRPP se condensa con glutamina con la hidrólisis del grupo pirofosfato. La glutamina reemplaza el grupo pirofosfato. Entonces una reacción catalizada por la glutamina PRPP amido transferasa para formarnos el fosforribosilamina 5-fosforribosilamina, adicionándonos de esta manera el nitrógeno 9. Esta reacción es regulada negativamente por AMP y GMP, que son productos finales, retroalimentación negativa. Posteriormente se condensa la glicina con la hidrólisis de ATP hasta ADP más fosfato en una reacción catalizada por la glicinamida ribonucleótido sintetasa. Entonces se nos produce glicinamida ribonucleótido o GAR. Ahí se adicionan los carbonos 4, 5 y el nitrógeno 7. Posteriormente, en una reacción catalizada por la GAR transfosmilasa, el N10 tetrahidrofolato le cede lo que será el carbono 8 para formar formilglicinamida ribonucleótido, FGAR. Luego el FGAR en una reacción por una formilglicinamida ribonucleótido sintetasa, entonces se une glutamina también con hidrólisis de ATP para producir ADP más fosfato, sintetizando formilglicinamida ribonucleótido o FGAM. Posteriormente la aminoimidazol ribonucleótido, es decir, la AIR sintetasa, cataliza la reacción en la cual con la hidrólisis de ATP en ADP más fosfato se nos produce el aminoimidazol ribonucleótido o AIR. Hasta aquí sería la primera etapa. En esta primera etapa entonces se consume el equivalente a 5 ATPs. 2, 3, 4 y 5. En la segunda etapa, entonces dice que se consumen 3 ATP, realmente se consumen es 2, entonces todas las cuentas de ATP no coinciden con las figuras que se muestran, con las reacciones que se muestran. Entonces, la AIR, en una reacción catalizada por la AIR carboxilasa, entonces a partir de CO2 se agrega lo que va a ser el carbono 6, también con la hidrólisis de ATP en ADP más fosfato. Entonces se forma el carboxiaminoimidazol ribonucleótido o CAIR. Luego el CAIR se condensa con aspartato, también con hidrólisis de ATP, lo que va a aportar el nitrógeno 1, produciéndose eh, succinil amino imidazol carboxamida ribonucleótido, es decir, el SAICAR, en una reacción catalizada por la SAICAR sintetasa. Luego la SAICAR liasa hace que se libere fumarato y se produzca el AICAR, es decir, amino imidazol carboxamida ribonucleótido. Luego el AICAR se transformila a partir de formil tetrahidrofolato, lo que aporta el carbono 2. Entonces se produce formil aminoimidazol carboxamida ribonucleótido o FAICAR. Finalmente, este FAICAR se forma un anillo, sale agua por la IMP sintetasa, produciéndose inosina monofosfato o IMP. Entonces en E. coli aquí hay 10 enzimas,
En los humanos, por ejemplo, hay 6 enzimas porque una es trifuncional, otras dos son bifuncionales para un total de 7 enzimas y las otras 3 enzimas estarían monofuncionales. Eh, esta agrupación en los animales y en los humanos se denomina el purinosoma. Entonces, aquí está el ejemplo de la trifuncional, en la cual está la GAR sintetasa, la GAR transformilasa y la IR sintetasa. Eh, esta es una de esas que está en forma monofuncional. Entonces, cuando hacen unos experimentos con la trifuncional o fusionada con la proteína verde fluorescente o en este caso la F-GAM sintetasa fusionada con la proteína fluorescente naranja, entonces lo que observan es que cuando hay medio completo, es decir, hay nucleótidos, no se necesita que haya síntesis de nuevo, el purinosoma se desensambla, entonces la fluorescencia está difusa. En cambio, cuando el medio está muy pobre en purinas, como y este caso, entonces se ensambla el purinosoma y las fluorescencias se tienen el mismo patrón de distribución, porque se unen todas las enzimas para formar lo que sería el purinosoma. Entonces aquí está, estas figuras básicamente lo que muestran es eso. Una vez se produce la inosina monofosfato, entonces por una vía se produce AMP y por otra vía se produce GMP. En la vía que a partir de inosina monofosfato produce AMP, entonces necesita la adenilosuccinato sintetasa para producir adenilosuccinato y esa reacción requiere la hidrólisis de ATP, es decir, la síntesis de AMP requiere de GTP. Posteriormente, una vez se produce el adenilosuccinato, la adenilosuccinato liasa libera fumarato produciéndose el AMP. Eh, Producido el IMP, hay una oxidación que requiere NAD, recibe los electrones y se convierte en NADH y el eh, IMP se oxida a santosina monofosfato. Esta santosina monofosfato presenta una hidrólisis eh, en una reacción en la cual se requiere la hidrólisis de ATP, AMP más pirofosfato y requiere glutamina, eh, produciéndose la guanosina monofosfato. Entonces, la síntesis de GMP requiere la hidrólisis de ATP y la síntesis de AMP requiere la hidrólisis de GTP.